ustedes saben que de otros cursos Está bien, está bien. diferentes a la Me química, parece que perfecto. hay dos tipos de nombres, nombres genéricos y nombres específicos. Es decir, cuando ustedes están en sus clases allá del Vuelve. área de biología, están los nombres científicos Espérate. de especies, ¿verdad? Vegetales. Luego, luego, el año. El primer término de ese nombre es el nombre genérico. ¿Sí? Entonces, Angie ya se Entonces, fue. eso me señala las características en común del grupo. En este caso, referente a la química inorgánica, tenemos diferentes grupos como son los ácidos, hidroxios, hidruros, amalgamas, ¿verdad? Y el segundo nombre es el nombre específico que les decía, y este va a indicar la característica que lo va a diferenciar dentro de ese grupo. Si, por ejemplo, la tablita que está ahí está el ejemplo del nombre genérico y el nombre específico. Todos son de el grupo ácido, ¿sí? Tienen características ácidas, pero cada uno tiene características distintivas en función del elemento que lo compone. Entonces tiene ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ¿sí? Y son diferentes, tienen la característica ácida porque tienen presente el hidrógeno. ¿Qué dijiste vos? También vamos a estar trabajando con números o estado de oxidación, que van a ser números que vamos a utilizar a la hora de combinar ¿Desde el negocio o como a las 9? No creo que formular la gente sea tan compuestos. chucha y dice chupar. Es que hoy tenían evento, digo. Entonces estos números los vamos a utilizar y con base a ellos vamos a estar desarrollando la nomenclatura y también nos va a ayudar a nombrar compuestos. Entonces en pantalla tenemos una serie de reglas básicas. El problema de siempre es que hay gente que ni siquiera lee, ¿verdad? Y después se está preguntando y después está que no sabe. Simplemente algo tan sencillo como leer y entender estas 7, 8 reglas. Entonces lo vamos a ver uno por uno. Dice que todos los elementos en los estados puros tienen números de oxidación 0. Esto no es nuevo para nadie porque ya, como les digo, mínimo ya llevaron una vez este curso. Entonces, permítame. Hay que cambiarlo, digo, echarle mecanito, que a veces mandan mecanito y nada lleva. Cabal. ¿De qué? En todo momento pensó que lo apoyaban. Cuando volteaba a ver hacia abajo, Eso es, pero muy, muy cierto. nunca supo que los demás se iban entendiendo al explicar las cosas. Entonces, la primera regla indica que todos los elementos en su estado natural o puro tienen número de oxidación 0. Normalmente, qué huevo. Todas las veces que encontremos un elemento en su estado natural o puro, es decir, como partícula diatómica o solo el símbolo del elemento está en su estado natural o puro, entonces su número de oxidación es 0. La regla número 2 se va a ir juntando con la número 6. Ok, dice que el flúor tiene una oxidación -1. Eso ya lo hicimos. A ver, alguien nos explica por qué el flúor tiene un número de oxidación -1. En la aldea Puerta del Señor, en el municipio de Traiján. La víctima de aproximadamente 25 años tenía varias perforaciones de arma de fuego, por lo que dieron inicio a las investigaciones. Por aparte, un hombre que se conducía en una motocicleta murió luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se conducía por la ruta La Laguna Seca. No, yo les estoy preguntando, eso ya lo hicimos. Un total de 60.000 matas de marihuana. ¿Por qué el flúor tiene un número de oxidación -1? Los halógenos tienen un número de oxidación -1. Del municipio de San Luis, en el departamento de Petén. De acuerdo a la inspección de las autoridades, 3.976 metros cuadrados estaban cultivados con la denominada planta. Muy bien, ahí lo dijo la compañera, y eso ya lo vimos, ya lo repetimos N veces, ¿verdad? Entonces creo que hay un problema, y el problema acá es que ustedes no leen. Bueno, no creo que sea que no lean,
es que leen y no están comprendiendo algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Eh? Eso ya lo hemos repetido varias veces cuando vimos la unidad de propiedades periódicas. Lo indicamos. ¿Por qué crees que yo me trabé mi Entonces, obviamente el flúor es un elemento halógeno, entonces dice que ellos usualmente tienen una oxidación -1, como dice Karina, ellos tienen en su última capa 7 electrones, entonces ganan un electrón, por eso que su número de oxidación generalmente es -1. Algunos vecinos de la aldea de Mazanal del referido municipio ¿De acuerdo? del Progreso Bien, seguimos acá con responsables de asesinar al niño. el hidruro usualmente es +1 y, perdón, hidrógeno usualmente es +1 o -1, es lo que les decía la otra vez, ¿no? Que el hidrógeno es un elemento que no debería estar ahí en la columna 1. ¿Por qué? Porque él tiene propiedades en común con dos columnas, grupos o familias de la tabla periódica. ¿Con cuáles? Con la columna 1 y con la columna 7. Es decir, él tiene propiedades de la familia 1 y de la familia 7. ¿A qué nos referimos con ello? Es que el hidrógeno puede tener número de oxidación +1 cuando forma hidrácidos o puede tener número de oxidación -1 cuando forma hidrógenos. -1, vean, igual que los -1, igual que los halógenos. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Y a qué se refiere esto cuando vemos la nomenclatura? La regla número 5, oxígeno, dice que usualmente el oxígeno puede tener diferentes números de oxidación, ¿verdad? Como igual que todos los elementos de la tabla periódica. Pero la mayoría de veces su número de oxidación es 2 negativo. ¿Por qué? Porque con unas 6 tiene que ganar 2 para completar el efecto. Entonces comúnmente tiene -2, pero también puede tener -1 cuando forma peróxidos. ¿Sí? Y las últimas dos reglas son muy importantes. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que constituyen un ion debe ser igual a la carga del ion. De esto ya vimos un poco porque nosotros sabemos que cuando calculábamos la carga total, a partir de las cargas formales de los elementos, cuando dibujamos de Lewis, esa sumatoria era igual a la carga del ion, ¿verdad? Obviamente cuando es una molécula neutra la sumatoria algebraica es 0. ¿Sí? Entonces esta regla es acá para iones y esta es para moléculas neutras. ¿Sí? Dice que la sumatoria algebraica es el número de oxidación que tiene cada elemento, el elemento constituyente de las fórmulas. Si es un ion es igual a la carga del ion y si es molécula es igual a la carga de la molécula. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos, ya sabemos que son metales de transición, hay unos metales de transición que pueden actuar con varias cargas, pero principalmente tenemos estos tres que solo tienen una carga: plata, zinc y níquel. Yo también les subí una tabla periódica ahí a ustedes con los números de oxidación más probables de cada uno de los elementos. Ahí también se lo subí a la plataforma. ¿Y para qué nos sirven los números de oxidación? Nos sirve para predecir fórmulas. Y aquí quiero dejar algo claro, ¿sí? Porque el estudiante tramposo, el estudiante que no estudia, o el estudiante que cree que me va a engañar, o el estudiante que no lee bien las instrucciones en los exámenes, lo que hace es incorrecto, ¿verdad? Entonces en el examen dice, formule el óxido de calcio. Ya solo me coloca la fórmula. ¿Qué ciencia tiene eso? Copian el nombre del elemento, lo pegan en el navegador, encuentran la fórmula, ¿verdad? Ahí no hay nada de desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Entonces, desde que ustedes les dicen formule, es lo que vamos a hacer a continuación.
Esta ciudad ha sido epicentro de las protestas por el racismo y la brutalidad policial después de la muerte de George Floyd a manos de Formule, bueno, formule. Entonces vamos a formular. ¿Qué quiere decir formular? Desarrollar paso a paso con los números de oxidación para llegar a la fórmula de ese compuesto. Es decir, ¿cómo sé yo que la persona que le estoy pidiendo me escriba la fórmula del óxido de calcio sin haberla copiado? Obviamente formulando el compuesto. Si no lo formula es porque no lo sabe. Entonces, ¿qué es formular? Bueno, pues dice óxido de calcio. Vamos a ver que nos estamos viendo la nomenclatura óxido de calcio. Entonces yo voy a descomponer este nombre cuando esté formulando óxido de calcio. A ver, esto quiere decir esto, ¿no? Óxido, es cuando el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Ok. El calcio, ¿de qué columna es, jóvenes? Bueno, tiene número de oxidación 2 positivo porque él es de la columna 2, es un metal, y aquí tengo el oxígeno, 2 negativo. Bien, entonces cruzamos cargas. Pues escribir acá y le voy a preguntar 2 por 1 que está aquí abajo, ¿verdad? Creo que no es necesario que explique por qué digo que hay uno abajo, ¿verdad? ¿O sí? Pues de todos tienes una base matemática. Entonces 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Y 2 por 1 acá abajo, ¿cuánto es? 2. Ok. Entonces colocamos 2 acá y 2 acá. Ese cruce que yo hice está acá, pero como los números de abajo son los dos son pares, entonces simplifico y aquí tengo la fórmula. Es decir, desarrollé esto a partir de los números de oxidación desde la parte inicial. Entonces, esto es predecir una fórmula, ¿verdad? O formularla a partir de un número de oxidación y entendiendo que en la primera posición de una fórmula siempre va el número electropositivo. ¿De acuerdo? Electropositivo. Entonces, como aquí la verdad que yo no entiendo porque a veces hay que estar repitiendo tantas veces las cosas. Entonces ahí se van a acordar de esta clase cuando llegue el segundo examen parcial y va a haber gente que me va a estar reclamando que yo no sé por qué saqué tan bajas notas, yo hice todo y es por eso, ¿verdad? Hay gente que no sigue instrucciones y simplemente llena las cosas sin leer bien. Entonces lean bien, jóvenes. Sí, identifiquen palabras claves, formular, ¿sí? Ahí no dice escriba, ¿sí? Escriba la fórmula, no dice formule. Bueno. Entonces aquí tenemos algunas fórmulas, ¿ven? Las vamos a borrar y vamos a hacer despacio. O simplemente vamos a poner otras para sacar números de oxidación. Bien. Vamos a hacer el número de oxidación para este compuesto. Entonces, regresamos acá y dice las reglas, ¿qué? 7 y 8. La 7 y 8 que la suma algebraica de los estados de oxidación en los elementos que constituyen un ion debe ser igual a la carga y cuando es molécula neutra debe ser igual a 0.
¿Esta especie que les coloqué en pantalla es un ion o es una molécula neutra? Estaría muy cerca del Inter, pero de Miami. Todo indica que Tuchel no continuaría con el PSG como estratega y director técnico tras no tener Una molécula neutra, ¿no? Bien, entonces dice que la suma algebraica de los estados de oxidación cuando es una molécula neutra es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué número de oxidación tiene el cloro, jóvenes? San Luis perdió en casa 2-1 ante las Águilas del América. Chivas no pasó del empate 0-0 con Pachuca. ¿Qué número de oxidación tiene el cloro? Bien, ¿verdad? Acabamos de ver esa regla. Dice que los elementos de la 7A tienen número de oxidación generalmente -1. Entonces se lo voy a colocar acá arriba. ¿Cuántos átomos de cloro hay? 1, ¿verdad? 1 por 1. Es decir, 1 por -1. Les coloco acá abajo -1, ¿verdad? Ahora vamos con átomos de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 1. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio, jóvenes? Columna del sodio. 1, entonces acá arriba es +1. 1 por 1, 1 positivo, ¿verdad? Y así, +1. +1 más -1, ¿cuánto es? Me parece que es sumatoria algebraica, ¿verdad? Entonces es 0. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del sodio? El número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del cloro es -1. Huehueterango 93.7. Quiché 89.5. Totonicapán 92.3. Vamos. Sololá Bien. 96.7. Vamos borrando y vamos haciendo otro ejercicio. ¿Cuál estaba ahí? No recuerdo, pero... Zacatepeques 96.9. Santa Rosa 89.5. Vamos a hacer otro acá. Escuintla 88.3. Ixtepeque 101.5. Y esa fórmula no está bien. Ixtepeque 89.5. San Marcos 89.5. Esa fórmula no está bien ahí, Francisco. MG tiene que ser 3 acá. Esquipula Y N 97.9. Chiquimula 92.7. tiene que ser 2. Jalapa 98.7. Justiapa Bien, entonces, ¿esto que acabo de escribir es un ion o es una molécula neutra? 101.9. Alta Molécula neutra, ¿verdad? Entonces la sumatoria yo la conozco, es 0. Centro ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno? 6.5. Melchor de Mencos, frontera con Belice 106.1. Sur de Petén 95.3. Correcto, aquí coloco -3 porque él es de la columna 5, le hace falta 3 para su octeto. También estamos 2 Sonora TP Canal 19. por -3, ¿cuánto es? Sonora 969. En Facebook Menos e Instagram, 6. Radio Sonora ¿Sí? 96.9. Ahora, el número de oxidación del magnesio, ¿cuánto es? Sonora, la cadena noticiosa y deportiva Magnesio, sí, grande. no, ahí estamos mal, López Sandoval. Es +2, ¿verdad? Si yo no conozco la tabla periódica, voy a tener problemas aquí hasta que termine el curso. +2. 3 por +2 más 6, ¿verdad? Ustedes ven la sumatoria algebraica de 7 de la mañana los con 25 estados de minutos, oxidación de un compuesto que es neutro es igual a 0, ahí está demostrado. Castillo, adelante, ¿Sí? con los detalles, ¿en dónde está creciendo? Entonces, si me preguntan los números de oxidación, son los que están en rojo, ¿verdad? Los de abajo son la sumatoria algebraica, entonces la respuesta sería, para el nitrógeno es 3, para el magnesio es 2. A diferentes canales del país son tomados en cuenta en ¿Eh? Zavala, Pavón, y se habla también de la cárcel de... Vamos a uno más difícil. El dato firmado por presidios establece que derivado de una segunda fase
Bien, ahora tenemos 3, vean. Ok, molécula neutra, ¿verdad? Porque autoridades de seguridad consideraron desde la 1 de la mañana ahí desmantelar me está por indicando completo la conocida rueda del barrio. la fórmula que está, ¿verdad? Es una molécula neutra, no es un ion. Bien. Oxígeno, ¿qué pasó con el oxígeno? El número de oxidación del oxígeno, ¿cuál es el número más probable del número de oxidación del oxígeno? Dijimos. El lobo, quienes son ingresados a diferentes penales. El sistema penitenciario ha asegurado que espera dar el dato completo al -2, entonces le vamos a colocar -2 a este. Luego vamos a ver por qué -2 cuando llevamos los compuestos. Entonces a este de acá yo le voy a colocar entonces 4 por -2, ¿cuánto es? Menos 8, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Se tiene dato al momento establecido que todo el apoyo es brindado en temas menos 8. de la Policía Nacional Civil. El fósforo lo voy a dejar de último porque es menos, este aquí ya no es porque sea la columna 5 y eso, ¿verdad? Sino que vamos a ver que aquí ya, como es un óxido, es un óxido que formó un binario y luego le agregaron agua y formó este compuesto. Entonces vamos a hacer el extremo porque el hidrógeno está más sencillo. El hidrógeno en este caso tiene una oxidación positivo o negativo. Positivo porque está en la posición 1. Entonces, ¿qué número de oxidación es? Más 1. Entonces, 3 átomos de hidrógeno por 1 es el número de oxidación, ¿cuánto es? También pasan las horas aquí en esta mañana y por supuesto en compañía de las noticias. Gracias por su más 3, ¿verdad? Bueno, y por último acá, yo sé que de fósforo tengo un átomo, ¿verdad? Acá arriba no conozco el número de oxidación. X. Entonces yo sé que necesito un número que sea sumado o restado que multiplique al 1 por la X. Entonces le vamos a poner acá simplemente X. ¿A cuánto equivale X entonces? ¿A cuánto equivale X entonces? Entonces dicen ahí los compañeros que es más 5. Más 5. Más 5. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Y hoy tiene el pelo corto? Si no, se ve como doña Eli. Por lo menos no sé eso de... Sí, ¿verdad? Más 3 más 5 menos 8, 0. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación de ese fósforo? Más 5. ¿Sí? Lo cambió. Bien, ahora hagamos ¿cuál? Hagamos un ejemplo con John. Ahorita vamos a hacer mortalidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes es de 16.3 y se reporta el 3.7% de letalidad. hagamos este acá. Continúan vigentes durante esta semana y debe tomar en cuenta que el horario de toque de queda es de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Con la inmediatez de la radio sonora es la noticia activada en todas sus precauciones. Y ahora tenemos información de un accidente de tránsito en Alta Verapaz. Walter Más, ¿en dónde está creciendo? Vamos a hacer este. El amigo que te ayuda a crecer. Se registró accidente de tránsito en la aldea Chacal de la Villa Taxis del departamento de Alta Verapaz. Aquí les quiero dejar algo claro. Este 2 negativo que está ahí, mucha gente comete un error. Piensa que es de este oxígeno que está al lado. Ese 2 no es del oxígeno, es de todo el ion. Es decir, de todo el ion. ¿Estamos bien? Hay gente que
comete ese error comúnmente está incorrecto. Ok. Bien, entonces, ¿cuál es la sumatoria algebraica aquí para este compuesto de las cargas? Reportó Walter Más por enlaces de la radio Sonora esta noticia y va a salir, tome sus precauciones. Por aparte, un hombre fue atacado a balazos cuando estaba Menos 2, ¿verdad? Yo ya conozco eso. Menos 2. Bien, números de oxidación, comúnmente el del oxígeno es 2 negativo, ¿no? 4 átomos. 4 átomos de oxígeno por 2 negativo su carga, 4 por 2, menos 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo necesito un número sumado restado acá que me dé menos 2, ¿cuánto es? Despejo para X y ¿cuánto da, jóvenes? 3 por 2. ¿Cómo así? 3 por 2. Socorristas lo estabilizaron a bordo de la unidad 988 y posteriormente lo ingresaron al hospital regional de Escuintla para una intervención quirúrgica. Esta persona... ¿Cuáles dos moléculas número de oxidación? No. ¿Dónde hay dos moléculas? Ahí no hay dos moléculas. El azufre es un átomo, no son dos. Es un átomo, es un átomo. No sé ahí qué hizo Francisco, pero eso es un átomo, no son dos. Entonces aquí es más 6, ¿verdad? Más 6. Ya despejado les dio más 6 menos 8 menos 2. ¿Sí? Entonces esto es esta acá. ¿De acuerdo? Damos otro 4. Eran explotadas sexualmente y torturan a varias personas. Las autoridades de seguridad rescataron a dos adolescentes víctimas de trata de personas durante un allanamiento realizado en un autohotel ubicado en el kilómetro 260 de la ruta. Otra vez, esa carga negativa ahí no es del oxígeno, es de todo el compuesto. No se equivoquen. Sumatoria algebraica, ¿cuánto es? 2 pistolas y una escopeta, y también se capturaron a 8 personas. Menos 1. Aquí es 2 negativo. 3 por 2, menos 6. ¿Qué número sumado o restado va a ir ahí para que sume menos 1, jóvenes? Tan sencillo, ¿verdad? Más 5. ¿Sí? Más 5 menos 6 menos 1. Sheila Barrientos Blanca, de 29 años de edad, de nacionalidad hondureña, y Sharon Abigail González Popa, de 25 años. Las menores de jóvenes, ¿estamos o no estamos? Bueno, ahí estamos. Esto, aquí me preguntó de iones. Bien, ahí hicimos iones poliatómicos, que son de 3, ¿no? Y el otro que podríamos hacer sería este. Así es, si va a salir, por favor, tome sus precauciones, más en este día lunes, en donde pues muchas personas empiezan a incorporarse a sus actividades, evite las aglomeraciones, use su mascarilla y por supuesto el lavado de manos constante. Otra vez, ¿verdad? Sumatoria algebraica, menos 3. Este tiene 2, 4 por 2, menos 8. Un número sumado restado para que me dé menos 3, ¿cuánto es? Casi deberías de estar ahora. Positivo, ¿verdad? Positivo, ¿cuánto? Cuadrado, ¿no? Más 5 menos 8, menos 3. Igual al Diego te Entonces, este es más 5. ¿Sí? Bien. Vamos cambiando acá. Entonces, jóvenes, para mañana necesito que
avancen hasta, lean toda la parte de óxidos en ese manual de nomenclatura. Y óxidos, sí, todos los óxidos. Básicamente los sistemas de nomenclatura que vamos a estar trabajando son los que están en pantalla, que es el clásico funcional, el estequiométrico y el sistema de stock. Vamos a ver que el más fácil es el compuestos con oxígeno y sin hidrógeno. Ajá. Está el estequiométrico, que es el más sencillo, que él solo me indica el número de átomos que hay presentes. Por ejemplo, este compuesto de acá sería el dióxido de carbono, ¿sí? Para el stock sería óxido de carbono 4, porque vamos a ver qué número de oxidación tiene el carbono ahí en esa fórmula que les coloqué abajo, jóvenes. Calcúlenlo, por favor. 25 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. La Corte de Constitucionalidad, a través de un comunicado, aseguró que el presidente de la máxima magistratura de leyes, Moneses Mejía, se encuentra estable luego que le detectaran COVID-19. Keila Godínez sigue informando. ¿En dónde está creciendo? En Barrura, el amigo que me ayuda a crecer, la Corte de Constitucionalidad informó que el magistrado titular, Bonerge Mejía Orellana, se encuentra estable y fuera de peligro. El pasado 10 de agosto se confirmó que padecía de COVID-19, por lo que se anunció que se ausentaría de sus labores por un lapso de 15 días. Sin embargo, en las últimas horas, circuló a través de las redes sociales que su estado de salud había empeorado, incluso que había fallecido. Ante ello, la vocera de la máxima corte del país, Fernanda Morales, explicó que aunque el magistrado había estado delicado la semana pasada, actualmente se encuentra estable y fuera de peligro. Además, indicó que cualquier novedad de su evolución se estará comunicando de forma oficial. Con la inmediatez de la radio sonora es la noticia si va a salir sobre opciones. Más 4, entonces como es más 4 en el sistema stock, el nombre va a ser óxido de carbono 4. ¿Qué quiere decir así? Los detalles de esta noticia, ¿en dónde está creciendo? En Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, una camioneta Carbono. de transporte urbano cae al fondo de un barranco. Y entre paréntesis, número romanos 4. Sí, este va a ser en el estequiométrico, va a ser D. De aproximadamente 15 metros de altura, la camioneta era conducida por el ayudante, debido a que minutos antes el piloto tuvo un incidente y se quedó mediándolo, por lo que el ayudante, sin saber manejar, agarró el automotor para irlo a guardar. En el bus iban únicamente Dióxido de carbono. Y en el clásico, debido a que el carbono es de una columna par y tiene número de oxidación par, entonces en el sistema clásico es un anhidrio, ¿sí? Entonces el nombre genérico no es óxido, sino un anhidrio. ¿Sí? Y como el carbono de la columna 4 solo puede utilizar dos números de oxidación, el 4 y el 2. Y el 4 es el mayor, entonces cuando está utilizando el mayor la terminación es ico. Entonces, óxido, anhidrio, perdón, carbónico. Estamos creciendo en un Ban Rural, el amigo que nos ayuda a crecer, un niño ¿Sí? Entonces, esos son los tres sistemas. El más sencillo es el estequiométrico, ¿verdad? Ahí no hay problema. Ni siquiera tengo que conocer el número de oxidación, pero para el stock debo conocer el número de oxidación porque es este número que está acá. Y para el clásico también tengo que conocer el número de oxidación. ¿Por qué? Porque si no, no puedo determinar si no es anhidrio, y además esta terminación ico es debido a que estoy utilizando un número de oxidación mayor. Por su lado, si yo tuviera este compuesto de acá, calculen el número de oxidación, por favor. Una olla con agua hirviendo y esta le cayó encima. De la asistencia al infante la detalla el oficial Byron Morales, portavoz de bomberos voluntarios. En la laguneta, eso en San Pedro, 2.
Entonces ese en el stock sería óxido de carbono 2. El estequiométrico sería óxido de carbono porque comúnmente cuando es monóxido de monocarbono no se dice. Entonces solo quedaría óxido de carbono y en el clásico quedaría anhidro carbonoso porque está utilizando el número de oxidación menor, terminación oso. ¿Sí? Y en el clásico sigue siendo un anhídrido porque el carbono es de la columna 4 y el número de oxidación 2 es un número par, entonces cuando es columna par y número de oxidación par del lado de los no metales, entonces no, fíjate, para nada no le he dado anhídrido. a nadie ahorita. ¿Por qué se lo daría a alguien? No se le da a nadie. El único cambio va a ser para el sistema clásico. Para los otros dos sistemas, todos los compuestos donde está el oxígeno con número de oxidación 2 con óxido. Y en el sistema clásico va a haber unas diferenciaciones o divisiones donde están los óxidos metálicos, anhídridos, óxidos indiferentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos son los tres sistemas que no son nuevos para ustedes ya lo vieron el semestre pasado. Aquí está lo que les decía del sistema clásico, ¿verdad? O funcional. En este caso es un compuesto óxido. Sería óxido para los tres sistemas. ¿Por qué? Porque el sodio es un compuesto metálico. Como es un compuesto metálico, aquí no entra en regla eso de la columna par, número de oxidación par. ¿Por qué? Porque eso solo es para los no metales que están del lado derecho de la tabla periódica. Bien. Aquí básicamente lo que indica es que cuando solo tiene un número de oxidación es terminación ico, ¿verdad? O lo puedo dejar así como está aquí, óxido de sodio, pero para ello debemos ver previamente una tablita. Pero cuando ya estamos viendo nomenclaturas y los elaboro acá. El sistema estequiométrico, que es el más sencillo, entonces dependiendo del número de átomos así es el prefijo, ¿verdad? Mono, di o bi, tri, tetra, penta. Y en el stock obviamente voy a colocar entre paréntesis el número de oxidación y el número de romanos, ¿verdad? Así como vimos anteriormente, el CO2 ¿sí? Tenía el número de oxidación 4, entonces coloco entre paréntesis el número 4. Vamos a ver aquí. No sé si ya todos descargaron ahí el manual de nomenclatura ese que está ahí. Ese está resumido, considero que está bastante aceptable. Vamos a ver de una vez páginas acá. Stock, compuestos binarios. Bien, mañana van a trabajen, bueno, lean hasta página. Seguro, Diego. Es que ahí para página 9. Sí, lo que vamos a estar viendo estos días, página 9. Anda a ver. 9. Quedamos ahí todos, página 9. 15 minutos y llegamos a las 8. Gracias por su sintonía y ponga usted mucha atención, mucha precaución durante esta semana porque las lluvias podrían aumentar en los próximos días por un sistema. Bien, ese ya estaba rota el Diego. Obviamente como la jaló el dominado no se iba a dar cuenta. Esa que está abajo yo se la subí ahí a la plataforma también, la pueden descargar. Esto ya lo vimos allá cuando estuvimos Jones, cuando les puse a leer entre capítulo 1 al 3, esto ya lo vieron ustedes. Saben que cuando es un ion monoatómico como los que están allí, se indican como ion, en este caso ion ferroso, que es menor número de oxidación, y este mayor, ion férrico. ¿Sí? ¿Se recuerdan? No sé si recuerdan cuando lo leyeron. Igual acá ya no se
cuando son de carga negativa ya no se indica el nombre ion o cation, sino que acá únicamente se coloca el nombre a raíz del nombre del elemento y la terminación uro. ¿Sí? Así como estos dos son caloruro y carburo, este de acá, ¿cómo se llamaría? Sería nitruro. Nitruro. ¿Sí? Nitruro. Con respecto al tema de las lluvias, estas también han causado estragos en territorio guatemalteco, dejando como saldo Vamos a comenzar nosotros viendo todos los compuestos que tienen oxígeno, ¿verdad? Pero no tienen hidrógeno, y en ese grupo están todos los, ahí están todos los óxidos. Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a quitar esto y vamos a comenzar con el grupo número 1. Viviendas o escuelas, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres les ha dado seguimiento y es David de León, vocero de dicha institución, quien da a conocer un recuento de los daños. Asociado a las condiciones de lluvia, se ha dado respuesta a incidentes en las últimas 24 horas. Instituciones del sistema Conred atendieron las diferentes emergencias. Una de estas es un derrumbe en el kilómetro 100. Bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar acá con el primer grupo. Povial trabajó en ese lugar. Sí, entonces nosotros vamos a iniciar con compuestos binarios. Binarios quiere decir que hay presentes dos tipos de átomos. Es el primer grupo que vamos a ver, van a ser los binarios. 5 personas afectadas y una vivienda con daño severo. Ya las diferentes instituciones también están brindando el apoyo y la asistencia humanitaria. Entre los binarios vamos a tener un primer subgrupo. El punto 1 serían compuestos con oxígeno y sin hidrógeno. Daños a la escuela de esa localidad, también ya las autoridades están dando el seguimiento respectivo. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes ha estado ya indicando, informando sobre un sistema de baja presión en el Océano Atlántico, especialmente en el Mar Caribe. Tenemos un sistema con 70% de probabilidades que se puedan compuestos con oxígeno en las próximas 48 horas. El sistema, de acuerdo con la misma trayectoria que el Centro Nacional de Huracanes indica, estaría... Bien, entonces aquí vamos a tener diferentes grupos, pero vamos a hacer esta diferenciación, jóvenes, principalmente por el sistema clásico, que él es el que hace diferencias, ahí como ya vimos en el tema de los anhidridos y óxidos. ¿De acuerdo? Entonces el primero que vamos a ver es el siguiente. Monitorean un sistema de alerta temprana en el país. ¿Quién salió ahí ya? Tener lista la mochila de las 72 horas ante cualquier emergencia que pueda suscitarse. La Conred continúa con el monitoreo constante. Entonces, estos son óxidos. Como informó el vocero, Colombia desde la radio sonora es la noticia que va a salir con muchas precauciones. Así es, si va a salir, por favor, Pues estos son compuestos metálicos. que en los próximos días pues estarán aumentando las lluvias en el territorio guatemalteco. Continuamos con más noticias. Luego vamos a ver un segundo grupo. 7 de la mañana con 50 minutos. Y una mujer sobrevivió una caída de... ¿Qué van a ser los óxidos de elementos de transición? Ubicada en el municipio de Amatitlán. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial y Víctor Álvarez nos informa dónde está creciendo. Estamos creciendo un Banrural, el amigo que nos ayuda a crecer. Milagrosamente una mujer sobrevivió a una caída de 40 metros cuando se encontraba practicando rappel, pero debido a que las cuerdas con las cuales practicaba este deporte no eran las adecuadas, estas se reventaron, cayó a una altura de unos 35 metros. Este hecho se registró en el cerro ¿Qué van a ser los óxidos metálicos indiferentes? Los números voluntarios de la 29 compañía informaron por medio del oficial Edgar Nolasco que se desplazaron hasta este lugar, donde determinaron que Teresa Michelle Mesa
de 25 años, había resultado con las piernas posiblemente fracturadas, así como diversos golpes en otras partes del cuerpo. Sí, son diferentes. La 29 compañía a bordo de la unidad 1157 se hicieron presentes en lo que es el cerro del Quilón. Cuarto, ahí van a ser los Una persona de sexo femenino, el cual había caído a la adquiridos. En este momento, la unidad, como la patrulla aérea de la 29 compañía, localizaron a la persona. A Dios gracias, está con vida. Teresa Michelle Mesa, de 25 años, fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Ella dijo que había aprovechado su fin de semana para practicar rapel, pero lastimosamente las cuerdas se reventaron cuando ella se encontraba a punto de llegar. Bien, básicamente estos cuatro grupos también ayudaron a los bomberos voluntarios. el número de oxidación del oxígeno va a ser 2 negativo, ¿sí? 2 negativo, ¿de acuerdo? En estos cuatro grupos el número de oxidación del oxígeno es 2 negativo. Bien. Pasamos e iniciamos con los óxidos metálicos. ¿Ah? Sí, o sea que es cierto. ¿Estamos bien? Óxidos básicos. Avenida de la zona 1 de la cabecera departamental de Chiquimula, en donde resultaron 3 mujeres heridas y un niño. Estas personas viajaban a bordo de 2 motocicletas. Según información de algunos vecinos, una de ellas no respetó. Bien, vamos a ver. Y colisionó. Óxidos básicos, ¿verdad? Si alguien ya no logró copiar ahí tenemos 4 grupos y en esos 4 grupos el oxígeno va a tener número de oxidación 2 negativo. Óxidos básicos. De 20 y Dayana de 22, de apellidos Partales Méndez. Luego Básicamente estos jones se derivan de los metales de los elementos representativos. ¿Okay? Metales de los elementos representativos, entonces vamos a colocar acá elementos representativos. Ahora, ¿cuáles? Los metales. 92.7 con la inmediatez de la radio. Sonora es la noticia. Si va a salir, tome sus precauciones. Sonora es la noticia, porque estamos en todo. Somos la única. Más el oxígeno con número de oxidación 2 negativo. La feria de mi pueblo. Las ferias están suspendidas, pero es el momento oportuno para el saludo de Ban Rural a los pueblos que estarían de feria la 4ª semana de agosto. El día 24, en honor al patrono San Bartolomé, Ban Rural saluda a San Bartolomé Cocotenango en Piché. Entonces, ¿qué metales de elementos representativos conocen ustedes? Vamos a poner otra cosa acá. Está esto, y esto se puede nombrar por los 3 sistemas, ¿de acuerdo? Y San Agustín a Cazahuastlán en el Progreso. El 29 de San Juan Bautista, Ban Rural saluda a San Juan Ermita en Chiquimula. El día 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, 3 sistemas de nomenclatura. Entonces veamos acá rápidamente y vamos a hacer. Nadie me ha dicho. Por eso, dígame el nombre de uno ahí. Calcio, magnesio, qué sé yo. Bien, calcio. ¿Sí? Calcio. Este creo que ya lo hicimos. Calcio y oxígeno 2 negativo. Entonces aquí estoy determinando la fórmula. El acontecer nacional e internacional. En el Noticentro SN. ¿Estamos? Entonces la fórmula, ¿cómo me va a quedar? Aquí la voy a colocar. En un primer paso me queda así, ¿verdad?
Pero como los números son pares, la simplifico a... Así quedaría la fórmula. Bien. Ahora vamos a nombrar sistema clásico. En el sistema clásico, el nombre de este sería óxido. ¿Cuántos números de oxidación? Miren, todos los elementos de la columna 1 y 2 solo pueden tener un número de oxidación. Entonces, como ellos solo pueden tener un número de oxidación, la terminación para el sistema clásico es ico. ¿Sí? Entonces sería óxido cálcico. ¿Sí? O también lo pueden dejar como óxido de calcio. Pero ni doña Alma, ni don Rigo, ni mierda. Sistema clásico. Cambiamos el sistema estequiométrico. En el sistema estequiométrico va a ser el número de el prefijo. Entonces aquí sería monóxido de monocalcio. No puedo decir así, monóxido de monocalcio. Entonces solo le vamos a quitar el prefijo mono a los dos elementos y solo voy a dejar óxido de calcio. Que vayan al entierro. Sistema stock. Bien, en el sistema stock igual. Óxido. En el sistema stock siempre va a ir esta preposición de óxido de, en este caso es calcio. Número de oxidación del calcio es 2, ¿verdad? Vean, el calcio siempre va a tener número de oxidación 2 positivo. O eso es lo que la mayoría de fórmulas lo tiene. Entonces no es necesario que le coloque eso último. Eso se lo puedo quitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calcio va a tener número de oxidación 2. No hay pierde. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso? No, ¿verdad? Igual el litio va a tener número de oxidación 1, el sodio va a tener número de oxidación 1, el cesio va a tener número de oxidación 1, el magnesio va a tener número de oxidación 2, ¿sí? Bien, entonces son metálicos estos porque son derivados de los metales de los elementos representativos. Vamos a otro par. Con el pugilista nacional, Lester Martínez, 5 combates, 5 victorias, todas han sido por nocaut. Magnesio, ¿cuál otro está por ahí? Bueno, esos están sencillos, ¿verdad? Que todos los de la columna 1 y 2 están sencillos. Otro sería aquí este compuesto. Vamos uno de la columna 1 si quieren. En forma por lo más impresionante su quinto combate y haber vencido por ¿Sí? nocaut al mexicano. Entonces nombrémoslo sistema clásico. Sistema clásico sería el óxido Mantiene su condición de invicto de disputar 5 combates, manifiesta que todos los mejores combates han sido contra Ricardo de sodio. y luego el celebrado el pasado jueves en horas de la noche contra Abraham Hernández. También manifiesta que lo que resta del año óxido de sodio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos solo tienen un número de oxidación. la mejor ilusión con esta es el campeón del mundo en la especialidad de Número de oxidación. Vamos a ver aquí en el manual si está una tablita con los prefijos, con la raíz de los elementos del latín. está con Lester Martínez, en forma por demás exitosa y nos da a conocer su sentir y pensar en torno a su quinto combate. Ya con la quinta victoria de mi carrera profesional,
Y pues antes de subir a los niños, mi mentalidad era ganar. No importaba en qué tanto, pero siempre tenía la mente positiva y gracias a eso logró ganar en la segunda por nocaut. Si no me equivoco es natrium. Pero, entonces, el sodio, el símbolo es Na porque viene del latín natrium. Entonces alguien podría decir ahí óxido nátrico, ¿no? ¿Sí? Sistema estequiométrico. En este caso sí, vean, entonces aquí coloco sí, monóxido ¿de qué? De bisodio. Desde que hago mis entrenos, ¿no? Sistema stock. Óxido de sodio. Uno debería ir acá, ¿verdad? Pero como el sodio solo tiene un número de oxidación. Y Francisco, es lo mismo. No, bisódico, ¿no? Ahí me está juntando dos sistemas. Me está juntando dos sistemas. Y como pertenece al clásico. Ahí no, eso no es correcto. Óxido de sodio, entonces le quitamos ese 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sodio solo trabaja con 1. ¿Eh? Ahí sería 1 de la columna 1. Y con esto ya vimos los óxidos metálicos. ¿Qué otros óxidos metálicos tendríamos ahí? Todos los de la columna 1, los de la columna 2. ¿Sí? Vamos también con otros óxidos metálicos que dirían, pero ahora vamos a trabajar con elementos de las columnas B. Sí, ya vimos el primer grupo acá. Entonces vamos a ver óxidos de elementos de transición, todos los que tienen columna, que tienen apellido con la letra B de bueno, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, estos son óxidos de elementos representativos. Noticias internacionales. Bien, entonces aquí ¿qué va a suceder? Aquí se van a unir o se van a combinar estos elementos, ¿verdad? Al tiempo que destaca también el reencuentro del astro argentino con el entrenador catalán José Guardiola en el club británico. Traigan a Messi y mantengan a Pepe si hicieron una portada en el diario las columnas estas. La operación para completar el capital del Barça. Las cifras del acuerdo contractual serían alrededor de 100 millones de euros anuales. Más el oxígeno con número de oxidación. Millones por esos 5 años. Los 250 restantes. Aquí le voy a poner un asterisco a estos acá. Y vamos a explicar qué quiere decir ese asterisco. Ese asterisco indica que cuando... Vamos a ver. Para mí es cuando la valencia es menor a 4. Cuando... Noticias internacionales. Finalmente el brasileño Neymar Jr. confirmó que sería el Paris Saint-Germain con el objetivo de fracasar la Liga de Campeones de Europa durante la próxima temporada, por lo que descansan las versiones sobre su menor a 4. Vamos a ver su manualito que indica. En declaraciones a la página web oficial, el delantero además añadió que su anhelo es una buena revancha en Champions League tras la derrota sufrida por el equipo parisino en el último final de Champions League en Lisboa. Okay. ¿Sí? Entonces es cuando el número de valencia es menor a 4.
van a ser óxidos. Si no es menor a 4 ya es otro grupo de compuestos, pero para el sistema clásico. En los otros dos sistemas siguen siendo óxidos. Pero por el momento vamos a hacer esa división. Ejemplos. ¿Qué ejemplo colocamos acá? Ejemplos. Vamos a colocar acá la fórmula esta. De lunes a viernes de 13 a 15 horas es el espacio de la polémica del fútbol. Comentarios y datos en el deporte. Sistema clásico. Solo por Radio Cadena Sonora. Perdón, sistema clásico. Con esto nos vamos a quedar hoy. Óxido. Sonora presenta. En el sistema clásico también yo tengo que saber la raíz en latín de los elementos. Para hierro es Fe, ¿verdad? La raíz en latín es ferrum. Entonces, de la fórmula que está ahí necesito que me determinen los números de oxidación. Por favor, ya aprendimos eso. A ver si despiertan ahí la mayoría. Número de oxidación del hierro. Bueno. La rueda del barrio es el centro operativo de la pandilla. Entonces el hierro puede utilizar varios números de oxidación, pero en este caso solo me interesan 2 porque son los 2 que están menores a 4, ¿verdad? El otro es 6, entonces solo me interesan 2. Está el 2 y el 3. El 3 es el mayor, entonces en el sistema clásico cuando está utilizando el mayor número de oxidación es ICO, entonces sería óxido. Sí. Rico. Rico. ¿Ya todos determinaron el número de oxidación del hierro, jóvenes, o todavía están ahí viendo de dónde salió? Trióxido de di o hierro, ¿verdad? Trióxido. De evitar el acceso visual y auditivo de lo que acontezca durante la audición. Un hombre fue atacado a balazos en la aldea Puerta del Señor, en el municipio de... Y en el sistema stock es un óxido. De arma de fuego, por lo que dieron inicio a las investigaciones. Una persona que se conducía en una motocicleta murió luego de sufrir una... Óxido de hierro, ¿cuánto? Por la ruta a Laguna Seca Mazatlán. Al momento la víctima no ha sido identificada. De hierro 3. ¿Por qué es 3? Esto es 0, ¿verdad? Es una molécula neutra. 3 por 2 menos 6. 2 por 3 arriba 6. Entonces este tiene número de oxidación más 3. Si ustedes no saben hacer eso, van a tener problemas en una nomenclatura. Bien. Así quedaríamos por hoy, jóvenes. Entonces me leen para mañana hasta la página 9. Por favor, ya tomé la asistencia. Que tengan feliz día. Matan al niño de 5 años y lo lanzan al fondo de un pozo de 5 metros de profundidad. Que lanzaron a un niño de 5. El niño Luis Santiago López, de 5 años, desapareció ayer al mediodía luego que saliera a comprar un anzuelo.